El Faro de lo Razonable, la selección semanal de artículos editada por la Fundación Preciado Hernández. Estos son los temas de la semana. 1. Médicos Sin Fronteras ha pasado de ser un reactivo ocasional en México a un actor permanente ante la violencia que se genera en el país, según lo relata Gloria Leticia Díaz en la revista Proceso con su pieza Médicos Sin Fronteras a 40 años en México. La organización opera hoy en territorios donde el Estado no llega, aplicando protocolos y neutralidad para acceder a comunidades controladas por grupos armados. Con una plantilla cercana a 400 especialistas, Médicos Sin Fronteras ha implementado programas de salud mental y capacitación en trauma masivo. El texto señala cómo esas técnicas, nacidas en zonas de guerra, se adaptan ahora a hospitales y brigadas mexicanas en Guerrero, Tamaulipas y Chiapas. La narración subraya una paradoja. Ahora México forma profesionales que son enviados a misiones internacionales como en Gaza o en Ucrania porque han adquirido experiencia en contextos de violencia sostenida. Díaz presenta ese hecho como un síntoma de fallo institucional. Donde la respuesta pública es insuficiente, la acción humanitaria cubre la urgencia, pero también revela el alcance del deterioro social. 2. Julio Castillo López, en su artículo Problemas con los aliados, publicado en La Silla Rota, examina las contradicciones de la política exterior de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum, marcada por un discurso de soberanía selectiva. El texto advierte que el gobierno mexicano condena intervenciones cuando no convienen a su ideología, pero guarda silencio ante abusos de sus aliados autoritarios, en los casos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde persisten dictaduras, pobreza y represión. Castillo señala que mientras se cuestiona a Ecuador o Perú por supuestos excesos, se aplaude a regímenes que violan derechos humanos, debilitando la credibilidad internacional del país. La crítica se extiende al plano interno. Morena, afirma el autor, ha adoptado el manual chavista, mezclando retórica igualitaria con prácticas de privilegio y corrupción. El ensayo concluye que esta doble moral diplomática no solo erosiona la reputación de México, sino que compromete su soberanía y proyecta admiración por el poder autoritario antes que por la democracia. 3. En el Heraldo de México, Mario Vázquez Robles afirma: la oposición está viva, el PAN vuelve a la calle. Una columna que interpreta el relanzamiento del Partido Acción Nacional como la señal más clara de que la oposición recupera vigor político y cercanía ciudadana. El senador sostiene que la reacción inmediata del oficialismo entre ataques y descalificaciones confirma el nerviosismo de un gobierno que enfrenta corrupción, inseguridad, desabasto y desastres mal gestionados, mientras el PAN retoma su papel de alternativa real de gobierno. Vázquez, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, subraya que este movimiento no es un acto nostálgico, sino una redefinición de rumbo. Un PAN que se asienta en 3 valores fundacionales: la patria, la familia y la libertad, y se abre a la participación ciudadana. Su objetivo, afirma, es volver a ser el contrapeso ético y democrático que defienda la ley y las instituciones frente a la concentración de poder. El texto culmina con un llamado a la acción: transformar la esperanza en organización y la organización en victoria. Para Vázquez, esa es la única ruta para recuperar el rumbo del país y demostrar que la oposición no solo resiste, sino que está viva y en marcha. 4. En el Universal, Carlos Loret de Mola analiza en su artículo El Gen Z, otra elección para Morena, cómo los jóvenes de entre 13 y 28 años se han consolidado como un actor político global capaz de desafiar regímenes autoritarios y estructuras establecidas. Según el autor, su influencia surge de la combinación entre redes sociales, movilización espontánea y rechazo a las jerarquías tradicionales, logrando legitimidad social y presión política desde múltiples voces simultáneas. Loret de Mola enfatiza que las causas de estas movilizaciones, como lo son la corrupción, la desigualdad, la censura o recortes presupuestales, son de ámbitos muy diversos, pero todos ellos reflejan el hartazgo de una juventud marginada frente al privilegio de las élites. Este despertar generacional representa una advertencia para México.
La desconexión de los gobiernos con la Gen Z y la perpetuación de privilegios políticos podrían provocar reacciones similares a las observadas globalmente. El análisis se cierra con un ejemplo local. La regañina pública de la presidenta al subsecretario de Salud, que ilustra el desorden interno y tensiones en el gobierno, reforzando la idea de Loret de Mola sobre la vulnerabilidad de Morena frente al potencial de acción de la juventud. 5. En Vanguardia, un blog periodístico relata que la región de Tierra Caliente en Michoacán se encuentra bajo el control y disputa de 5 cárteles de la droga, lo que quedó expuesto con el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Apatzingán. Los productores denuncian un doble mecanismo de extorsión. Pagan cuotas a un cártel grande, principalmente los Viagras, y a grupos locales como los Templarios, quienes exigen un segundo pago por derecho de piso rural. La presión se extiende al limón, el aguacate y la logística de transporte. De no pagar, los productores enfrentan amenazas de desaparición. El conflicto criminal se ha mantenido pese al despliegue de autoridades federales y estatales, con 5 grupos disputando el control, comercio y la extorsión. Los Viagras, escisión de los Caballeros Templarios, dominan Apatzingán y Buenavista, mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos completan la disputa territorial. Bernardo Bravo, promotor del cuartel militar inaugurado con una inversión de 13 millones de pesos y el despliegue de más de 500 elementos, fue asesinado en un patrón que recuerda la muerte de su padre, quien también se negó a pagar cuotas criminales. 6. En el Heraldo de México, Darío Celis, en su artículo El quiebraempresas de la 4T, describe cómo la política fiscal del actual gobierno ha evolucionado de herramientas de recaudación a un instrumento de presión que amenaza la estabilidad económica. Explica que desde la gestión de Raquel Buenrostro, el SAT adoptó criterios agresivos para ampliar la recaudación, aplicando auditorías masivas y modificaciones normativas repentinas que afectaron a grandes corporativos como FEMSA, BBVA y América Móvil. El caso más reciente es el del sector asegurador, donde el gobierno impuso un criterio que impedía acreditar el IVA pagado por siniestros, generando un costo directo para las aseguradoras y, en consecuencia, para los usuarios. Tras años de litigio, el gobierno de Claudia Sheinbaum eliminó el cobro retroactivo, aunque mantuvo la restricción hacia adelante con efectos inflacionarios inevitables. Celis advierte que esta política, sumada al debilitamiento del Poder Judicial y las reformas que limitan el amparo, deja a las empresas sin vías reales de defensa. El artículo concluye que la agresividad fiscal podría transformarse en un arma de doble filo. Genera ingresos en el corto plazo, pero destruye la confianza, inversiones y la competitividad. México, afirma, necesita una recaudación responsable, no un SAT convirtiéndose en un quiebraempresas. 7. En internacionales, Mónica Torio Hernández, en Foreign Affairs Latinoamérica, publica Latinoamérica, Laboratorio de la Necropolítica Democrática, un análisis que desmonta la idea de que democracia significa respeto por la vida. En un continente donde hay más urnas que justicia, la autora sostiene que la violencia no es un accidente del crimen, sino un mecanismo estructural de poder. Torio sitúa a México como emblema de esta paradoja. Más de 110,000 desaparecidos conviven con elecciones regulares y discursos de derechos humanos, mientras las morgues y las fosas clandestinas se vuelven parte del paisaje estatal. Advierte que cuando un gobierno administra la muerte a través de la militarización, la impunidad o la indiferencia burocrática, desmantela el sentido mismo del sistema internacional de derechos humanos. Su propuesta apunta a un cambio de paradigma: sustituir la lógica militar por soberanías forenses regionales, reconocer a las familias buscadoras como actores políticos y recuperar la centralidad de la dignidad humana en la agenda pública. La autora concluye que sin justicia, toda elección es una simulación y que sin defensa activa de la vida, la democracia latinoamericana se vacía de contenido. Estos fueron los temas de la semana. El Faro de lo Razonable es un proyecto de la Fundación Preciado Hernández con base en el Melquíades de la Fundación Española Reformismo 21.